Nosotros estamos ahora con el tema de hoy, que es estamos con un ciclo de charlas que son las estaciones del futuro. En ese ciclo de charlas hoy nos toca hablar de los autos eléctricos. ¿Por qué hablamos de las estaciones del futuro? Porque creemos que las estaciones van a ser multienergéticas. Eso va a hacer que en las estaciones se vendan todos los productos, tanto combustible fósil, como electricidad, como hidrógeno y todos los combustibles alternativos, biocombustible, lo que venga. Esa es la idea nuestra, ser estaciones multienergéticas, copiando un poco los modelos europeos, que siempre empieza Europa y luego termina en el resto del mundo. Europa, Estados Unidos. En este momento nos va a acompañar el ingeniero Roberto Stazzoni. Perfecto. Magíster en gestión de la energía y uno de los socios fundadores de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Desde el 2017, Roberto se desempeña en el sector de infraestructura de recarga y actualmente en ABB, empresa que ofrece soluciones e infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Roberto Stazzoni, ¿no? Le pido un aplauso para Roberto. También nos acompaña Esteban Murúa, que es ingeniero comercial de ABB en la región, ¿cierto? También le pido, por favor, un aplauso. Bueno, agradecerles que hayan venido a dar esta charla. Ustedes saben, estamos en contacto a través de la Confederación. Nosotros creemos que las estaciones de servicio, como lo dije recién, Roberto, creemos que tenemos que ir hacia una estación de servicio multienergética y una de las energías que tenemos que brindar van a ser la carga de autos eléctricos. Así que estamos todos atentos a lo que ustedes nos quieran informar para ver cómo es nuestro futuro y cómo podemos seguir avanzando, colaborando mutuamente en estas nuevas tecnologías. Así que muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien con el microfonito? Bien. Gracias a ustedes y sobre todo gracias en el contexto en el que Gabriel mencionaba recién, en el cual hay atraso de tarifas y de valores y aumentos de salarios, inflación descalzada con otras variables, con lo cual sabemos que la realidad del sector hace que las prioridades pasen por otro lado, pero está muy bueno que a pesar de que las prioridades estén pasando por otro lado, no dejen de atender o de estar atentos a estas cosas que les vamos a compartir en el día de hoy. Así que bueno, les agradecemos mucho que nos den la oportunidad. Hoy en día tenemos una nueva fórmula deportiva, que es esta Fórmula E, que no reemplaza los vehículos, la Fórmula 1 que históricamente conocemos, sino que es una fórmula totalmente nueva con vehículos 100% eléctricos que han pasado por diferentes generaciones, que hoy están en la cuarta generación y que un poco está funcionando como un laboratorio de tecnologías y de modos de uso para toda esta cuestión del cambio de la movilidad tradicional a la movilidad eléctrica, igual que lo han sido las diferentes competencias deportivas, ¿no? El deporte termina siendo un laboratorio para este tipo de cosas muy interesante. Y ya que estamos contando que somos de ABB, les queremos contar que ABB es una empresa que tiene 130 años de historia, pero en Argentina ABB cumplió el año pasado 100 años de presencia. Y yo tengo formación de auditor, les pido disculpas por algunas mañas que uno tiene, y en esa formación de auditor siempre trato de poner alguna evidencia que sostenga lo que uno dice, ¿no? Y como no tenemos ninguna foto del señor ABB bajando el barco hace 100 años, encontré la fecha del contrato social en la constancia de quit, y ahí figura que en 1922 se presentó el contrato, se inscribió el contrato social de ABB en Argentina, que lo que demuestra que realmente hace 100 años que estamos acá, ¿no? Somos tan viejos como YPF, por ejemplo. Vamos a hablar un poco de movilidad eléctrica, que es el tema que nos ocupa. La agenda va a ser lo más abierta posible, el hilo conductor va a ser este PowerPoint, que se los vamos a compartir.
pero siéntanse libres de preguntar en cualquier momento, de interrumpir, de generar el debate que crean necesario. Y tenemos algunos otros temas también. La verdad que tenemos material para hablar toda la noche, cosa que evitaremos hacer para poder ir a comer el asado, pero siéntanse libres de preguntar e interactuar todo lo que quieran. Hay principalmente 3 razones por las cuales empieza esta cuestión de electrificar el transporte. La primera está asociada al tema energético, a la eficiencia energética. Los motores eléctricos son significativamente más eficientes que los motores de combustión interna. ¿Qué quiere decir que son más eficientes? Que utilizan menos energía para darnos la misma prestación. Por ejemplo, si a un motor térmico le doy 100 unidades energéticas, me devolverán el eje del orden de 30, mientras que un motor eléctrico, si le doy 100 unidades energéticas, me va a devolver en el eje del orden de 90. Esto hace que la movilidad eléctrica sea mucho más eficiente que la movilidad tradicional, funcionando con combustibles basados en hidrocarburos y motores térmicos. El otro eje asociado al tema de la electromovilidad está vinculado con el tema de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que son los que aportan al calentamiento global. Y el tercero es un eje que está asociado a temas de salud. Además de los gases de efecto invernadero que se producen por la combustión de los hidrocarburos, tenemos otros contaminantes que estos no aportan al calentamiento global, pero sí contaminan el aire que respiramos y nos envenenan y nos matan de a poco a diferentes velocidades. Hay un espacio acá porque podemos agregar otro eje, pero antes de agregar ese eje vamos a mirar un poquito qué es esto de la combustión de los hidrocarburos. Tomando cualquier cadena de hidrocarburos, incluso una madera, un biodiesel, un sintético, un carbón puro, una nafta, un gasoil, lo que fuere, cualquier hidrocarburo, cuando lo combinamos con oxígeno, en su reacción química obtenemos diferentes salidas. La salida esperada, la salida por antonomasia que queremos de esta combustión, de esta oxidación, es la energía, es lo principal. Necesitamos energía para movernos. Pero como subproductos tenemos dióxidos de carbono y un montón de otras cuestiones, producto de la propia combustión del hidrocarburo, de la combinación del hidrocarburo con el oxígeno. Tenemos vapor de agua y tenemos otros contaminantes. Los que están pintaditos de rosa son aquellos que son tóxicos para la salud. Esos tóxicos en algunos casos están asociados a las características de los combustibles. Otros de los tóxicos se potencian con el vapor de agua que se genera por la presencia del agua. Es decir, siempre que oxidemos un hidrocarburo tenemos energía más CO2 más agua, no nos queda más remedio, es una cuenta estequiométrica de la química que aprendimos en el colegio. Entonces tenemos gases de efecto invernadero, vapor de agua que sería medio neutro en este sentido, y los tóxicos que contaminan y envenenan el aire. Por eso hablamos de estos 3 ejes cuando mencionamos el tema de la electromovilidad o la electrificación del transporte. Electrificar el transporte, a medida que vamos incrementando el grado de electrificación, aumentamos la eficiencia energética, es decir, obtenemos más energía en el eje y erradicamos todas estas cuestiones que aportan al calentamiento global por un lado y contaminan el aire que respiramos por otro. Y vamos a agregar ese cuarto eje que les mencionaba, que es un eje estratégico que no tiene tanto que ver con química ni con contaminación, sino que tiene que ver con políticas industriales. Políticas industriales que están asociados a los energéticos que vamos a utilizar en los vehículos y a los propios vehículos. Un país como Argentina, con un entramado industrial muy desarrollado, tanto en lo que es fabricación de vehículos como autopartes, tiene que estar sumamente atento a cómo se va a introducir, cómo se va a desarrollar la electromovilidad en el país. Un país como Argentina, con una matriz energética fuertemente dependiente de los hidrocarburos, tiene que pensar cómo va a introducir o cómo va a convertir estos hidrocarburos en energía eléctrica para tener la mejor disposición energética posible. Entonces, acá es donde aparece, más allá de las cuestiones clave de la movilidad eléctrica, aparecen estas cuestiones estratégicas asociadas a políticas de Estado, en las cuales nosotros como actores del sistema y ustedes como asociación, en este caso como federación, tienen, digamos, diferente preponderancia, diferente protagonismo, diferente capacidad de trabajar y de inducir sobre estas cosas. Los proyectos, sí. ¿Podría
Sí, cómo no. Sí, señor. En general lo ponemos porque esta cuestión asociada a la salud, cuando nosotros cuando hacemos la combustión de los hidrocarburos, además de esto sale ruido, ¿no? Ruido provocado por la cuestión energética, etcétera. Sí, sí. De hecho, creo que hay algún slide asociado a eso, si no volvemos, gracias por el comentario. En general lo metemos dentro del paraguas de salud porque el ruido nos enferma y nos mata por otro lado, pero sí, muchas gracias. Tema de políticas públicas. Vamos a hacer una humorada respecto de esto. Para los políticos argentinos la electromovilidad es como inscribirse en el gimnasio o empezar la dieta, ¿no? Todos los políticos saben que lo tienen que hacer y todos los años presentan algún proyecto, alguna iniciativa al respecto. Este año, esto es de abril de este año, se presenta un nuevo proyecto. Ya se había presentado uno el periodo del ministro Culfas, se había presentado un proyecto en Toyota con un montón de iniciativas, un proyecto bastante bien estructurado. En la gestión ahora de Mendiguren se presentó otro nuevo proyecto de electromovilidad. ¿A qué apuntan estos proyectos? Estos proyectos apuntan justamente a eso que decíamos, ese cuarto eje que está asociado a ver cómo articulamos políticas públicas, industriales, educativas, de infraestructura y energéticas, justamente para que esta movilidad eléctrica desembarque y se desarrolle de la mejor manera posible en un entramado que funcione dentro de todos los aspectos de una economía y del correcto funcionamiento de un Estado, ¿no? En el cual ustedes como proporcionadores de la energía son actores clave, ¿no? Un poco para poner en contexto qué es esto de la mejora energética de un vehículo eléctrico respecto de uno de combustión interna. Un vehículo eléctrico consume del orden de 16 kWh cada 100 kilómetros que recorre. Kilowatt-hora es energía, a veces uno confunde kilowatt con kilowatt-hora. Cuando hablamos de kilowatt-hora es energía, cuando hablamos de energía hablamos de kilowatt-hora. Mientras que un vehículo de combustión interna típico consume del orden de 8 litros cada 100, por ejemplo un naftero, cada 100 kilómetros. Un litro de combustible, para tener todo esto en unidades coherentes, contiene del orden de 10 kWh por litro. Con lo cual, si ponemos todo en las mismas unidades, el eléctrico nos da 16 kWh cada 100 y el naftero nos da 80 kWh cada 100. Es decir, consume prácticamente 5 veces más energía un vehículo de combustión interna que un vehículo eléctrico, y esto está asociado, como decíamos al principio, a la eficiencia de los motores térmicos y los motores eléctricos. Siendo además que los motores térmicos son bastante erráticos, vamos a decir, en cuanto al rendimiento en función de su punto de funcionamiento. La dispersión del rendimiento de un motor térmico en función del punto de funcionamiento varía mucho. En un motor eléctrico, y hoy día, gracias a la electrónica de potencia, podemos prácticamente sacarle un rendimiento muy alto en todo su rango de funcionamiento. Esto hace que estemos gastando... y en el caso del eléctrico, además tenemos lo que se llama el frenado regenerativo, es decir, toda esa energía que gastamos o convertimos en calor cuando pisamos el freno porque actúan las pastillas o las zapatas, la podemos utilizar para generar electricidad, con lo cual eso todavía nos levanta más el rendimiento que si estuviésemos hablando solo del rendimiento del propio motor. Entonces, esta cuestión energética, digamos, prácticamente no tiene ninguna discusión. Hay diferentes ciclos de conducción para hacer estos análisis y estas comparaciones y siempre se encuentran resultados de estas características. Una cosa que siempre se plantea, no quiero entrar en muchos detalles con esto, pero una cosa que siempre se plantea es qué pasa desde el pozo a la rueda. Ni la electricidad crece atrás del enchufe, ni el hidrocarburo surge de abajo del surtidor. Hay que fabricarlo como energía desde un pozo petrolero o desde una central térmica, hidráulica, de una planta fotovoltaica, etcétera, etcétera. Bueno, en Argentina, en la etapa de transformación, estos son datos del balance energético nacional, nuestra etapa de transformación, fuertemente dependiente de los hidrocarburos, tiene un rendimiento del orden del 57%. Si tuviésemos más hidráulica, más renovable, más nuclear y menos térmica, ese rendimiento, o si cerrásemos más ciclos combinados, o si tuviésemos menos motores diésel generando, ese número mejoraría todavía.
En el caso de los líquidos está del orden del 95%. Transporte y distribución, pérdidas por las líneas de transporte y distribución del orden de 84% el rendimiento, o sea, 16% de pérdidas, y dijimos que al vehículo le íbamos a impactar ese 90% de su eficiencia. Esto multiplicando todas las eficiencias nos da un 43%. Y en el caso de los líquidos, siguiendo el mismo razonamiento y con datos del balance energético nacional, estos son datos locales, Argentina, balance energético nacional, nos da 25%. Quiere decir que esto es casi 2 a 1, ¿sí? Es decir, el eléctrico, a pesar de generar electricidad con hidrocarburos, con baja eficiencia, a pesar de las pérdidas por distribución, transporte y distribución y demás, nos da un rendimiento todavía del orden del doble casi que el convencional. Y esto se podría mejorar más, mejorando obviamente la matriz energética de la electricidad. ¿Por qué se enfatiza tanto el tema energético? Se enfatiza mucho el tema energético porque a nivel mundial, estos son datos de nuestro balance energético nacional, pero a nivel mundial la energía se consume de la misma manera, más o menos en 3/3. Un tercio se consume en el uso domiciliario, residencial, un tercio se consume en la industria y un tercio se consume en el transporte. Gastamos un montón en el transporte de energía. Con lo cual, todo esfuerzo, toda mejora que hagamos en el sector del transporte va a impactar fuertemente en ese tercio desde la mirada energética. ¿Qué pasa cuando hablamos del tema ambiental, que era el segundo eje? Cada vez que quemamos, oxidamos 1 litro de nafta, generamos 2,3 kilos de CO2. Este número a veces genera un poco de polémica, porque uno dice, no, pero escúchame, 1 litro de nafta pesa 1 kilo, ¿cómo puede ser cuando lo oxido o lo quemo genere 2,3 kilos de CO2? Bueno, cuenta estequiométrica de la química que aprendimos en el colegio, cualquiera que tenga ganas de hacer la cuenta lo puede ver y si no lo revisamos. Y en el caso del gasoil son 2,7 kilos de CO2 por cada litro que quemamos. Disculpe. Sí, señor. Ahí decía lo ecológico cero y no se puso lo que contamina para generar energía. Ahora lo vamos a ver. Esto es de las emisiones directas, digamos, por el caño de escape, no genera nada, este genera esto que está acá. Ahora, vamos a la generación. Uno de los peores números de la historia de la matriz energética argentina fue 2018, en donde se generó por cada kilowatt hora de electricidad producido 294 gramos de CO2. Si esos 294 gramos de CO2 por kilowatt hora los llevamos a los 16 kilowatt hora que dijimos que consumía el vehículo eléctrico, nos termina dando 47 gramos de CO2 por kilómetro. Y si hacemos el mismo razonamiento con los 2,3, los 2,7 y los 2,3, impactando con 6,5 litros cada 100 en el gasoil, que en general tiene más rendimiento, nos da 184 y 175. Valores que están del orden de, en este caso, de 1/4, de 1/3, ¿sí? Quiere decir que, incluso teniendo una matriz energética, y esta es una discusión que solemos tener mucho con las terminales, una matriz energética muy dependiente de los hidrocarburos, todavía nos da casi 3 a 1, casi 4 a 1 en ese orden, la mejora utilizando vehículos eléctricos en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero. Hay tablas que muestran, sí. Ese diésel que ustedes están mencionando ahí, ¿es un diésel de baja emisiones, de azufre o de alta emisión? No, ahí estamos tomando contenido de CO2, estamos tomando una cadena de gasoil con la fórmula del gasoil y pensando que tenemos una oxidación completa. El azufre se combinará con otra cosa y hará otro tóxico, pero en cuanto al dióxido de carbono, no varía que tenga más o menos azufre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los contaminantes? Las porquerías que pueda tener el combustible, las porquerías que pueda levantar el aceite, las porquerías que se puedan quemar porque tengo problemas de aros, eso lo vamos a respirar, pero digamos a los efectos de la generación de CO2 podría no afectar o podría sí afectar. Por eso los cálculos de salud son muy difíciles. Estos son cálculos netamente estequiométricos. Tantas moléculas de carbono, tantas moléculas de hidrógeno, las combino con tantas moléculas de aire, me da tanto CO2. Es así de simple. Pero es buena la pregunta. Hay matrices de generación de electricidad. Me acuerdo de una muy particular porque me impactó el número, Polonia, donde se genera con mucho carbón, Inglaterra, donde se genera con bastante carbón, donde estos números están del orden de 600, 700
gramos de CO2 por kilowatt hora producido. Si yo tengo una matriz donde lo que se quema para hacer la electricidad es carbón, claramente este número no me da, ¿sí? En una matriz como la Argentina todavía anda bastante bien. Y si quemásemos más gas, si quemásemos con más eficiencia, si tuviésemos más renovables, igual que en el caso del rendimiento energético, este número todavía mejoraría. Esto un poco tira por tierra esa cuestión de que no, que bueno, que el vehículo eléctrico realmente funciona bien solo cuando la matriz es netamente renovable. La verdad es que aún con estos números medio fuertes dependientes de los hidrocarburos de Argentina, la cosa anda bastante bien. Y nosotros como país, ¿qué estamos diciendo en términos de emisiones? Bueno, nosotros estamos diciendo que al año 2000, esto lo dijimos en 2020, que al año 2030 no vamos a exceder la producción de 349 millones de toneladas de CO2 equivalente, y esto representa un 27% respecto del número que presentamos en el año 2016. Para aclarar esto que acabo de decir, está acá. Nosotros dijimos en el 2016 que al 2030 íbamos a producir todo esto, ahora dijimos que vamos a producir todo esto. Y no solo dijimos esto, estos son compromisos, ¿eh? O sea, no es que salió un funcionario y dijo, vamos a bajar, no, estos son compromisos, se presentan y se firman. No solo eso dijimos el año pasado, 2020, sino que dijimos que al 2050 vamos a estar en carbono neutralidad. Si ustedes ven esa curva, esa pendiente, ese quiebre, realmente parece que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para alcanzar el de abajo y llegar a la carbono neutralidad. Sí. Sí, tenemos algo antes todavía. Tenemos la 27.191 que nos habla que tenemos que tener el 25% de nuestra matriz de ley, eso. El 2025 tiene que ser el 25%. Sí, señor. Entonces, eso ya es ley. Entonces, disculpe, quisiera decirle una sola cosita. Sí. Cómo se está organizando Camesa. Camesa está poniendo a las termoeléctricas como generación forzada, o sea, las pone a bailar como el último, digamos. Es como yo voy a bailar a las 12 de la noche, puedo encarar a Pampita, pero ya a las 2 de la mañana ya encaro cualquier cosa, o sea, pero eso está pasando. Yo vivo en una localidad muy cerca de una generadora térmica y bueno, antes generaba prácticamente las 24 horas del día, los 365 por día del año, y ahora las tienen así como de última. Otro dato que es importante, que el año pasado llegamos a tocar con renovables un 25%, sí, señor, porque la dejan para el último, o sea, están las hidráulicas, o sea, porque bueno, ustedes sabrán mejor que todo, están las eólicas, si bien tenemos poco porcentaje, pero se busca la nuclear, se busca la eólica y al último se deja, y bueno, por ahí tocamos un 25%. Es así. Y la tendencia es justamente a ponerlas al último, a la que más castigue. Ya una de gasoil, full oil, o sea, se mete el gas natural y full oil ya prácticamente ya, me parece que ya van a ser pocas, ¿no? Es así, la matriz energética nuestra, digamos, el despacho de energía, se hace, lo primero que se despachan son las hidráulicas de pasada, que despachan energía todo el tiempo, después se van complementando con nuclear, se van complementando con térmicas de ciclo combinado, y después con algunas térmicas que pueden arrancar y parar. Y las renovables uno las despacha todas, o sea, si está la red está en condiciones de tomar, despacha. Entonces un fin de semana de pronto, los datos que mencionaba recién el señor, tenemos estadísticas que superan el 20 y pico % de consumo de energía renovable. ¿Por qué? Porque el fin de semana uno deja las renovables entregando y apaga las térmicas. Las térmicas que se pueden apagar, obviamente. Hay térmicas que ponerla en marcha de nuevo cuesta mucho más caro que haberla apagado, con lo cual se dampean de manera adecuada y demás. Pero es un tema muy interesante todo de la generación. Incluso, ahora bueno, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y demás, dice que todavía nosotros estamos en falta, aún con estos números que son bastante agresivos y bastante optimistas. Lo interesante de esto es esto, ¿no? Un poco a colación y en relación con lo que decía el caballero, es qué sector, cómo están ordenados los sectores que aportan gases de efecto invernadero al calentamiento global en Argentina. Esto es todo número de Argentina. Está segundo el transporte,
El primero es la ganadería, la pobre vaca con sus 4 estómagos y con sus flatulencias y demás, su producción de dióxido de carbono cuando está rumiando y a través de sus excreciones y demás, genera mucho dióxido de carbono. El transporte, ahí digamos tenemos un punto clave, nos encanta todo el asado, pero si comiésemos más pollo, más cerdo de pronto, la matriz ganadera sería mejor. Después viene el transporte. Y después viene la generación de electricidad, ¿no? Que ahí es donde este mix de renovables obviamente mejora la situación drásticamente. Esto va a poner un poco la cosa en contexto, ¿no? Y cuando hablamos de salud, acá yo les decía hace un ratito que por el caño de escape del vehículo eléctrico no sale nada, pero salen un montón de contaminantes por el auto convencional. Esos contaminantes no son tan fáciles de medir, como decíamos, como la cuenta estequiométrica de la oxidación del hidrocarburo, porque depende de cómo está saltando la chispa, o la compresión, o la pérdida que hay por los aros, la presión, la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud da valores guía de los máximos admisibles en la calidad del aire. Los dos peores amigos de la contaminación del aire son estos dos, que son partículas materiales de carbono, sobre todo las más chiquitas, porque esas particulitas las respiramos, se alojan en el alveolito del pulmón, y del alveolito del pulmón pueden pasar al torrente sanguíneo y nos generan estas desgracias, ¿no? Nos tapan los pulmones, nos tapan el cerebro, nos tapan el corazón y van generando muertes o morbilidades o enfermedades que podrían evitarse en estos porcentajes. De hecho, en Europa y en algunos otros países se están emitiendo ya certificados de defunción asociados a contaminación del aire, ¿no? Pavada de problema con esto. Y el ruido que mencionaba el caballero, al punto tal que, no sé si está acá, no. En muchos lugares... Faltaría una cosita más, los óxidos de nitrógeno. Sí, estaban los contaminantes, sí, sí. Los óxidos de nitrógeno fueron los que por Volkswagen, o sea, limitaron que los autos a gaso y a nafta puedan desarrollarse con los famosos turbos e intercooler. Ahí los limitó. Y los europeos le han dado muchísimo. Yo creo que le dan más importancia a los óxidos de nitrógeno que al dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono, estos de acá, todos estos te enferman y te matan. El otro va al calentamiento global. Nos va matando de a poco, digamos, nos va matando la economía, la sequía, la inundación, ¿sí? En cambio estos te matan posta. De hecho, hay papers con las mejoras que se hicieron en términos de emisiones de contaminantes que envenenan el aire, donde prácticamente hoy un motor, no te digo que uno pueda respirarlo del caño de escape, pero andan bastante bien en cuanto a las emisiones, con todo lo que se ha puesto de catalizadores, mejoras y demás. Se ha mejorado mucho los venenos, pero bueno, no dejan de no estar. Y es algo que termina también dependiendo un poco de las calidades de los combustibles y de los mantenimientos de los autos, con lo cual el Estado, digamos, puede hacer poco y nada, medirte los gases a la salida, ¿no? Y el ruido, que decíamos hace un rato. Al punto tal, el ruido, el auto eléctrico no hace ruido. Es una alfombra voladora, un velero, un planeador, como ustedes lo quieran ver. Al punto tal que en muchos países se regula que el vehículo eléctrico, por debajo de cierta velocidad, tenga que emitir un sonido, de modo tal que un transeúnte inadvertido no sea embestido por un conductor que también esté distraído, ¿no? Porque no hacen ruido. No hacen ruido, es como las patinetas, vieron que ya ha habido varios que los han revoleado con la patineta, pero uno no la escucha. Bueno, haciendo un paneo muy breve de políticas públicas, acá hay una lista de países que van prohibiendo o restringiendo el ingreso, la circulación, la venta de vehículos convencionales. Y acá hay una lista de ciudades donde la cuestión es muy federal, digamos, el Estado puede hacer alguna cosa, pero el Estado local o la municipalidad o la provincia puede hacer otra, donde también está esta situación. Es decir, se van limitando la circulación, limitando la venta, limitando el acceso, etcétera, etcétera, a los vehículos convencionales. Vamos a hablar un poquito de electrificación. ¿Cómo viene esta historia de la electrificación? Este es el por todos conocido vehículo de combustión interna en el que todos hemos venido hasta acá hoy, que tiene un motor térmico que consume algún hidrocarburo y saca por acá todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando, gases de efecto invernadero y contaminantes. El primer paso en la evolución fue ponerle a este vehículo convencional un burro de arranque más pretencioso que en algunas circunstancias
apague el motor térmico y lo arranque cuando yo acelero o saco el pie del freno o alguna cosa de ese tipo. Ya en Argentina hay varios modelos de esos, alguno de ustedes puede ser que conduzca alguno. El próximo paso en la evolución de la electrificación ha sido la hibridación. El primer paso, digamos, no en historia o en tecnología, es los híbridos ligeros. ¿Qué es esto de la hibridación? Es poner un motor eléctrico que en aquellos puntos de funcionamiento donde este motor térmico es muy ineficiente, empuje este. Entonces, este empuja, donde este es ineficiente, entonces consume menos combustible. Y estas baterías chiquitas se cargan cuando este empuja a este como generador o cuando este frena y las ruedas empujan a este como generador, el frenado regenerativo, o con el motorcito funcionando como motor. En este tipo de híbridos y en este tipo de híbridos también, este motor además suele haber dos motores generadores, que uno funciona como burro de arranque, se van acoplando, es una cosa muy interesante todo ese funcionamiento. Estos ya tienen una batería más grande y un motor más grande. Estos me permiten hacer, hoy ya de estos hay a patadas, Prius, RAV4, Corollas, bueno, Audi, ya hay montones de autos de estos híbridos en el mercado, de híbridos puros, que me permitirían con estas baterías y este motor hacer unos recorridos del orden de unos 30 kilómetros por hora en distancias relativamente cortas. Y esta es la evolución tal vez más interesante que vamos a encontrar hoy día, que es ponerle ya un motor más pretencioso que me permita andar a 100, 110 kilómetros por hora, con un pack de baterías que me permita andar una distancia de 60, 70 kilómetros, pero como esas baterías no me va a alcanzar para cargarlas solo con este sistema, ya las tengo que enchufar a la red por mecanismos que vamos a ver en un ratito. Estos ya son los híbridos enchufables, de los cuales ya tenemos algunos en el mercado, y si Dios quiere el año que viene va a haber más. Y finalmente llegamos al vehículo totalmente eléctrico, motor eléctrico, pack de baterías mucho más grande que el anterior, y que también se carga desde la red. Ese agujero en el medio lo ocupa esta tecnología, que hoy en día ya ha quedado un poco rezagada, que es la de los sistemas eléctricos de rango extendido. Cuando las baterías todavía eran caras y no tenían buena densidad energética, lo que se hacía para no poner tanta batería era poner un buen pack de baterías que se carga de la red, pero un generadorcito a bordo funcionando en su punto de funcionamiento de mejor rendimiento, con un combustible líquido, de modo tal que cuando la batería se empezaba a quedar sin carga, ese motorcito arrancaba, cargaba las baterías. Habrán visto algún videíto viral de un Tesla con un generador en el baúl, bueno, digamos, algo así, ¿sí? Anda muy bien, tiene mucho sentido, sobre todo cuando las baterías eran más caras y no tenían tan buena densidad energética, ya sea en peso como en volumen, ¿no? A medida que nos corremos hacia allá, disminuye el consumo porque aumenta la eficiencia, y disminuyen las emisiones. Es decir, esa es un poco la escala de cómo se va aumentando la electrificación. ¿Cómo se cargan? Nos vamos metiendo en el cono de lo que a ustedes les empieza a interesar. El corazón de un vehículo eléctrico es la batería. La hemos dibujado con forma de corazón a propósito. La batería es la responsable de todas las desgracias del vehículo eléctrico. El peso, el precio, la velocidad de carga, la capacidad de descarga. Como cualquier cosa que nosotros miremos a nuestro alrededor para poder enchufar un auto o lo que fuera, funciona con corriente alterna. Si ustedes pinchan cualquier cosa que haya por acá con dos cables van a encontrar corriente alterna. Si pinchamos una red de media, si pintamos una red alta, una de muy alta posiblemente no, vamos a encontrar corriente alterna. Los fabricantes de los autos nos ponen un zócalo para cargar con corriente alterna. Y nos ponen diferentes opciones para cargar. Puedo cargar directamente con un cable desde un toma, lo que se llama el modo 1, de acuerdo a una norma en particular. O se le agrega una cajita en el medio, en lo que se llama el modo 2. O ya se carga desde un cargador tipo wallbox, en lo que se llama el modo 3. La diferencia entre el modo 1 y el modo 2, en ambos modos cargo desde un toma corriente doméstico, en el modo 2 agrego esta cajita, en el otro cargo directo. Y la diferencia entre modo 1 y modo 2 y modo 3 es que ya cargo desde un cargador
y no estoy limitado en potencia por lo que le pueda sacar ese enchufe. Es decir, ¿de qué potencias estamos hablando ahí? Ahora lo vamos a ver, porque la próxima pregunta es, bueno, yo estoy tomando corriente alterna de acá, tengo que meter corriente continua en la batería, no hemos encontrado todavía cómo almacenar corriente alterna, entonces ponemos un rectificador a bordo del auto. El fabricante del auto no quiere lidiar ni con el tamaño, ni con el peso, ni con el precio de ese rectificador, entonces pone un rectificador adecuado. ¿Adecuado a qué? Y adecuado a la potencia que le puedo sacar a una instalación domiciliaria de corriente alterna de este lado. ¿Y de cuánto es esa potencia? Potencias típicas para cargar en modo 1 y modo 2, 1,6 kW con 2,2 de límite. ¿De dónde sale 2,2? De multiplicar 10 amperes del enchufe por 220 volt. Pero lo ideal es desratearlo un poquito porque tener toda la noche el enchufe de 10 amperes a 10 amperes es medio mucho, entonces se derratea un poquito. Y en un wallbox 3,5, 7 y 22 kW potencias típicas. Quiere decir que el fabricante del auto nos va a poner un rectificador a bordo del entorno de estas potencias. Y si yo quiero cargar con más potencia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si yo quiero cargar con más potencia, la solución es poner afuera del auto muchos de estos rectificadores de corriente alterna, corriente continua, agruparlos en un cargador, preferentemente marca BB, y cargar en lo que es el modo 4 de alta potencia en corriente continua, que me permite llegar ya directamente en corriente continua a bornes de la batería sin pasar por este rectificador a bordo del auto. Entonces así cargo directamente con alta potencia en corriente continua. ¿Qué potencias? Bueno, más o menos donde termina esta, arranca esta, 20 y pico de kilowatt. 50 y 120 son dos potencias típicas interesantes, 90 podría serlo también, 100. Los hay de 150, los hay de 180, los hay de 360. En mi modesta opinión es mucho. Yo con un 120 soy feliz, pero los hay más grandes. Y estos son más o menos las potencias, este es el escenario de lo que uno puede encontrar para cargar. Todo, podemos pensar, yo trato de no ser muy absolutista porque siempre hay una excepción para la regla, pero podemos pensar que todos los autos vienen con su zócalo de corriente alterna para cargar despacito a la noche en casa a baja potencia en corriente alterna y cada vez más traen un conector de corriente continua para cargar rápido con alta potencia. Plano de corriente continua, plano de corriente alterna. ¿Qué es rápido? ¿Qué es rápido? Muy buena pregunta. Vamos a tratar de contestarla en un rato. Vamos a tratar, a hacer un esfuerzo. En general no lo logramos. Pero bueno, este es el cargador que ustedes posiblemente pongan en su estación de servicio. ¿Podrían poner uno de estos? Sí, pero carga despacio. Y el tipo no va a estar 6, 4, 5 horas en la estación de servicio esperando que el auto se cargue. Por eso el que va en la estación de servicio en general es este. Bueno, acá hay un mapa normativo, esto se los dejo, esta presentación se las vamos a pasar, esto se lo dejo porque acá están las normas, muy específico, esto para el que tenga la curiosidad lo mira. Lo único que vamos a mirar en detalle va a ser esta, que es la de estaciones de servicio. Y ahora vamos a tratar de responder la pregunta del caballero, que preguntaba ¿cuánto tiempo? Hay 2 o 3 preguntas típicas cuando uno habla de movilidad eléctrica. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar? ¿Y qué autonomía tiene? Vamos a tratar de contestar esas dos cosas. Como decíamos, el corazón del vehículo eléctrico es la batería, responsable de muchas de las desgracias del vehículo eléctrico. Hoy una batería típica tiene del orden de 40 kWh de capacidad, 40 kWh de energía para moverme. En la medida en que siguen bajando los precios y aumentando las densidades energéticas, eso mejora. Pero 40 es una batería típica. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De 16 kWh cada 100. Si hago la cuenta me da 250 kilómetros, más o menos. Si manejo como un demonio me va a dar menos, si manejo de una forma más amigable y conservadora, tal vez me dé un poquito más. Si cargo con 7 kW, que era una potencia típica de corriente alterna, energía es potencia por tiempo, no los quiero volver locos, estos son kilowatt-hora, estos son kilowatt por hora, 6 por 7, 42, en 6 horas lleno la batería con 7 kilowatts. Si la cargo a
50 kilowatts, en menos de una hora, tipo 45 minutos, lleno la batería. O sea que recuperaría 300 kilómetros de autonomía por cada hora de carga, acá 50 kilómetros de autonomía por cada hora de carga, siempre teniendo en cuenta que son números referenciales, números orientativos, porque este depende de cómo yo conduzca y algunas cuestiones meteorológicas del camino y demás, y esto depende también de temperatura, estado de carga inicial de la batería, estado de carga final de la batería no es 100% lineal, pero si ustedes hacen esta cuenta de que energía es potencia por tiempo, no le van a pifiar por mucho, ¿sí? La realidad también es que rara vez el usuario llega a la estación de carga con la batería al cero. Si llega al cero está loco, porque acá no hay plan B. ¿Sí? En un híbrido enchufable puede ser, pero en esto no. Rara vez llega al cero. Hemos visto locos llegar al cero, pero rara vez. Y en general rara vez el tipo se queda esperando que la batería se cargue al 100%, porque la batería, a medida que se va llenando, se ralentiza. Por eso hablamos de estos tiempos aproximados, ¿sí? ¿Cómo se satisfacen las necesidades del usuario? Y esto puede ser interpretado como una mala noticia para ustedes. Si parafraseamos a Maslow con la pirámide de necesidades básicas, vamos a decir que en la base de la pirámide, las necesidades básicas del usuario del vehículo eléctrico es cargar en casa a baja potencia en periodos largos. Todos nuestros autos en este momento están parados en algún lado. Podrían estar enchufados un cargador lento, cargándose despacito, sin perturbar la red, sin generar problemas, ¿sí? Y cargándose sin mayores inconvenientes. Y esa es la carga que satisface prácticamente, según lo que dicen papers y demás, del orden del 80% de las necesidades de los usuarios. Y en la otra punta están las cargas a alta potencia, bajos tiempos, que son aquellas situaciones en las que yo tengo que ir del punto A al punto B, la autonomía de la batería no me alcanza, por lo tanto, en un punto intermedio, A' o B', como lo quieran llamar, tengo que parar y hacer una carga rápida. Y ahí va a estar la estación de servicio de ustedes con el cargador rápido. Y en el medio habrá una mezcla indefinida de potencias, tecnologías, tiempo, es decir, hay de todo un poco, ¿no? Entre la carga lenta domiciliaria, la carga rápida en la estación de servicio, hay un abanico de opciones bastante interesante. Si graficamos el eje de las potencias, como decíamos, estamos acá partiendo de los 3,5, 7, 22 y acá subiendo. En 22, digamos, termina un poco el límite de corriente alterna. En 20 y pico arranca el límite de corriente continua, quiere decir que esto más o menos es el escenario de cómo un usuario va satisfaciendo sus necesidades de carga. Una pregunta. Sí, señor. Con las distintas formas de carga, ¿la batería sufre más con una carga que con la otra en la vida útil? Es otra de las buenas preguntas. Hay mucho mito y mucha leyenda. Dame un ratito, te voy a dar una respuesta, te voy a dar una respuesta corta, fulera. La mayoría de los manuales de los fabricantes de los autos eléctricos dice que no hay que abusar de las cargas rápidas. Yo diría, no hay que abusar del cigarrillo, del alcohol, del sexo, de la comida, no hay que abusar de nada en la vida, ¿no? Y de la carga rápida tampoco. O sea, nada que se haga con abuso, la palabra abuso ya descalifica. Con lo cual, pero bueno, el fabricante del auto se cura en el manual diciendo no hay que abusar de la carga rápida. Entonces van a saltar de tarifa, entonces calculen un 10, un 15% más, y eso les va a dar. Ahora, vamos a multiplicar esto por un 10, un 15% más, 550 mangos los 100 kilómetros, es barato. Es barato. Comparado con el litro de nafta, ¿cuánto está el litro de nafta? 200, 300, ¿cuánto está? Bueno, es barato. Es barato. Entonces, bueno, todo esto para que yo no venda cargadores. ¿Qué es lo que nosotros en ABB tenemos para esta situación, para cargar en casa? Estos wallbox chiquitos, 7 a 22 kilowatts. Tenemos estos cargadores intermedios en DC, ¿se acuerdan que yo les decía hay una cosa intermedia? Tenemos estos que nos van a comprar ustedes, después pasa Esteban y les manda la solicitud. Y después hay unos de unidades separadas, donde lo que uno hace es poner los módulos de potencia en un lado y el dispenser en otro. La verdad que no lo estamos trayendo a Argentina, es un equipo caro y con algunas complicaciones. Pero esto es básicamente el esquema. Este es uno de los cargadores más vendidos del mundo. Se han vendido más de 50.000 unidades en todo el mundo. ¿Por qué dos cables? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver.
Algo así, algo así. Uno es Tesla y el otro es Red. Y después, como les decía que hay toda una fiebre de cargar cada vez más rápido y demás, hemos sacado de 360 kilowatts. ABB tiene un perfil muy minimalista, ¿no? Cosas blancas, sencillitas, la marca chica. Y el mercado demandaba cosas con luces de colores, display. Entonces han sacado con luces de colores, display. Nada, un poco. Y mucha potencia. Sí, señor. El costo va a ser 500, para el que tenga eso, va a ser 500 pesos, si me lo puso ahí. ¿Y a cuánto habría que cobrárselo al cliente? Lo vamos a ver en un ratito si me tienen un poquito de paciencia. Sí. Esos modelos que vos pusiste en pantallas solares, ¿funcionan? La energía puede venir de donde uno quiera. Pantalla solar, eólica, nuclear, hidráulica. ¿Cuánto es el transfo para el 360? Por lo menos 360. ¿Un 360? Por lo menos. Si vos tenés una estación de servicio que ya consume 100 y va a poner un 360, va a tener que tener los 100 más. Que gasten un 240, un 315. Para hacer las cosas bien, en ese caso, lo que hay que hacer es ver el perfil de carga de la estación, porque no todo el tiempo está en los 315 o en los 240, y ver realmente qué potencia hace falta para la estación. Corto la carga eléctrica, arranque Se puede hacer, todas esas cosas se hacen, sí. Se balancea la carga para no pasar. Pero olvídate. Si yo pongo 4 de esos rápidos, sí. tengo que poner 4 trapos de 315. Sí, pero nadie va a poner 4. Hoy en día en Argentina ¿Y nadie... el otro? Esto, vos vas a andar por acá, con este equipo en 50 o 120. 120. Sí. O sea que con uno de 360 tiro 3 de esos. Sí, señor. Con potencia máxima 3 a la vez. Si te caen 3 tipos a cargar a la vez también, ¿no? Y si no estamos al horno. En algún momento van a llegar, en algún momento van a llegar. Disculpe, Sí. estamos hablando de la estación del futuro. Lo veo al ingeniero de ABB, pero también hay una mala noticia para los ingenieros de ABB. Y buena para el estacionero. La celda de combustible, ¿no? El auto eléctrico con la celda de combustible sería muy... La estación, yo me imagino la estación del futuro muy parecida a una GNC, porque con una electrólisis el estacionero podría generar el hidrógeno y despacharía directamente como el auto GNC. El Mirai es una realidad. Es verdad. Sería el futuro, o sea, ustedes serían la transición, el Mirai sería la transición de la transición. O sea que también, disculpe, estamos viendo en el futuro, estaría esto y estaría lo otro, o sea que el estacionero volvería a tomar el rol ese que no cargaría en la casa porque nadie va a hacer electrólisis en la casa ni manipular hidrógeno. Entonces yo creo que los estacioneros van a tener una gran posibilidad con la celda de combustible y entonces ya tendría que despacharlo muy parecido al adelantando al que va a venir el mes que viene. No, bueno. No, a ver, hay... Esto tampoco va a venir el mes que viene. O sea, Va a venir poner el mes que viene. Las diferentes tecnologías que tenemos hoy disponibles son como una caja de herramientas. No hay, si uno abre la caja de herramientas, el destornillador no es mejor que la llave fija ni mejor que el martillo. Cada cosa tiene su aplicación. Para todo lo que sea transporte de distancias medias, más bien cortas y medias, posiblemente la mejor solución sea el vehículo eléctrico y no haya con qué darle. Para distancias mayores, dado que necesito grandes autonomías y capacidades energéticas grandes, posiblemente la mejor solución esté entre el hidrógeno y el gas de alta presión, o GNL de pronto, alguna cosa por el estilo. Es decir, vamos a tener un futuro, como decía Gabriel hace un rato, multienergético, donde uno va a venir a cargar una cosa y otro va a venir a cargar otra. Yo particularmente, y no se lo digan a nadie, soy bastante crítico del hidrógeno. ¿Por qué? Porque para que el hidrógeno sea verde, sostenible, ecológico, tiene que ser hidrógeno hecho con energía renovable y agua. La propuesta que te hago es, la energía renovable inyectarla a la red y que la gente haga lo que quiera con la electricidad, y el agua usarla para regar el campo, darle de comer a la soja, darle de comer a los chanchos, darle de comer a la gente. Pero es una opinión personal. Yo comparto plenamente, no nosotros. Tuya, ¿no? El resto que dice lo contrario debería fundamentar. Hay que... ¿Quiere debatir?
hay que... De pronto vos tenés una industria frigorífica que te consume 2,5 millones de litros de agua por día, que sale un agua que no es apta para el consumo, sí, para regar, y vos podés hacer electrólisis a partir de la... ¿Y para regar sirve? Sí, para regar, sí. ¿Y para regar? Está bien, pero regar es mucho más eficiente. Por el agua se renueva. El agua no se consume, el agua se renueva, hay que hacer agua siempre. Los australianos acaban de hacer electrólisis, sacar el hidrógeno con agua de mar. Sí, el agua... Las cosas que están sucediendo... No, ojo, el agua de mar para hacer electrólisis hay que desalinizarla, sí o sí. Y tiene dos efectos. Separa la sal y tiene el hidrógeno. Sí. ¿Y con qué la desaliniza? Y con la misma energía eólica y solar. Hay que hacer, bueno. Justamente eso. Entonces yo le digo, en vez de... El auto eléctrico, si no pones solar, otro... No, pero yo la propuesta que le hago es... A lo que le estaba diciendo acá, que el agua por cambiar. La propuesta que yo le hago es... La propuesta que le hago es, tome la renovable, inyéctela a la red y que cada uno la use, si uno la quiere usar para desalinizar agua que la use, otro la quiere usar para el auto eléctrico que la use, otro la quiere hacer para electrólisis que la use. Es decir, la electricidad nos da la posibilidad de tener un horizonte bastante amplio y generar muchas alternativas. Y no hay, digamos, no hay soluciones absolutas en esto. La verdad que hay una tecnología que se va adaptando mejor a cada necesidad. Las celdas de combustible están alrededor del 60% y van cada vez más. No, hasta donde yo sé, las celdas están en el orden del 18% de eficiencia, no hay de más. No, paneles solares, la celda de combustible... Después lo debatimos. La celda de combustible tiene un orden del 60%. Dan poquito caro, bueno, agarre un colectivo en Alemania que ande con hidrógeno, hay que salir agua y un poquito de calor. No hay mire, le demuestra que la eficiencia está en la... Yo lo estudié el tema, no hay... Conozco Alemania, pero no hay los únicos proyectos de buses sostenibles que les han dado en Alemania y en Europa en general, han hecho montones de proyectos de buses, los únicos que les han dado realmente sostenibles es cuando generan el hidrógeno en la propia estación con renovable y con agua desalinizada. Si no, no les da. Pero lo que no funciona de pronto hoy con la tecnología de hoy, puede ser que dentro de 5 años mejore la celda, mejore la desalinización, mejore el hidrolizador y la cosa sea... Las baterías también están luchando. Sí. No, sí. Los eléctricos cada vez más potentes, todo crece. Y también, Por eso me imagino una próxima estación también con un búnker tipo GNC, donde esté el hidrógeno ahí, y bien paquetizado, porque tiene el agua ahí nomás. No es como el petróleo ya que lo tengo que buscar. Nomás acuérdense que un litro de agua tiene 111 gramos de hidrógeno. Y el Mirai con 6 litros de agua, con 6 kilos de hidrógeno hace más de 1000 kilos. O sea que con 60 litros de agua yo tengo, o sea, fíjese, ¿no? ¿Dónde está la potencia? Pero lo tiene que comprimir a 300 bares. Otras cosas que decir, pero tiene en casa. No, pero hay que... Tiene que buscarlo allá. No, pero tiene que agarrar ese hidrógeno. Tiene que hacer una batería. Tiene que hacer la celda. O sea, esto que estamos discutiendo son lo que se llaman los análisis de ciclo de vida, porque la batería tampoco crece en la estantería del fabricante de batería, hay que fabricarla, hay que hacer la minería del litio, del cobalto, del manganeso, ¿sí? Esto es lo... ¿Qué vida útil? 10 años. Las garantías de las baterías te las dan del orden de entre 8 y 10 años, dependiendo del fabricante. La garantía de la batería significa que no perdió más del 20% de capacidad. ¿Qué se hace? La segunda vida de la batería es para un uso estacionario, donde no necesito sacar a pasear una batería, la puedo tener para acumular renovables, la uso para acumular renovables o para UPS, ese tipo de cosas, y después se recicla. Hay varias tecnologías de reciclado, por pirólisis, por fraccionamiento mecánico. ¿En kilómetros qué te da más o menos en un vehículo? O sea, en kilómetros la vida útil de la batería, ¿va a decir 10 años? Y va a depender de la capacidad de la batería. Una batería más grande te va a dar más kilómetros. Calculá a 16 o 20 kWh cada 100 la cantidad de kilómetros que te daría. Pero le dura lo mismo a le dura lo mismo a un consumidor que hace 100 kilómetros al mes a uno que hace 10.000 al mes. Obviamente no, depende de la cantidad de ciclos de carga y descarga. La vida de las baterías, si bien uno la traduce a tiempo, el indicador técnico correcto de la vida de una batería es la cantidad de ciclos de carga y descarga completa. Entonces, si vos tenés un bus que lo cargás y lo descargás todos los días, vas a tener una vida. Si tenés un auto que no lo cargás y lo descargás todos los días, vas a tener otra vida. Por eso está bien lo que dice él, cuántos kilómetros te puede llegar
No sé qué... No, Estándar. Dice 50. no, por eso digo, si yo tengo una batería de 100 kWh y la descargo 10.000 ciclos, no es lo mismo que una de 100 kWh y la descargo 10.000 ciclos. Me va a dar mucho más la grande. Por eso digo, los ciclos, va a tener que ver cuántos ciclos te... Tener una idea más o menos. Es que depende de la capacidad, 10.000 ciclos, 10 años, 10.000 ¿Cuál es la ciclos. batería normal? Una batería, una estándar. Una estándar, esa es La de 40, bueno, de 40. Nunca lo traduje a kilómetros, habría que hacer la cuenta. 2.000 kilómetros, 10 años a ese ritmo, 50 kilómetros por día. Y puede ser un poco más todavía. Se están cambiando... 1000 kilómetros. ¿Cuánto? No sé qué dijiste, hermano. Y me da. Y sí, a ese está bueno, 1.500 kilómetros mensuales, 20.000 kilómetros por año. Pero vos no sabés cuánto... No, pero vos no sabés cuántos ciclos de carga y descarga está haciendo, se está haciendo descargas completas y demás. ¿Y las baterías se cambian o las Se pueden cambiar. Hoy día, por ejemplo, el Nissan Leaf primera generación nació con batería de 24 kWh. La segunda generación con batería intercambiable con la primera de 40 kWh. O sea, si vos tenías el Nissan Leaf, te sacaban la batería de 24 y ponían la de 40. Y la batería de hoy del Nissan Leaf está en 60 kWh, en el mismo espacio. Así que sí, son totalmente intercambiables. Este es un poco el mapa de cómo va a funcionar la cosa, ¿no? Vamos a cargar en casa despacito a la noche, vamos a hacer una distancia del orden de 80, 100 kilómetros para ir y venir. Encontraremos de estos puntos de carga en algún lado donde paremos. Cuando tengamos que salir a recorrer distancias mayores, tendremos que encontrar un cargador en el medio que nos permita llegar. Si no, estamos sonados y ahí es donde aparece el protagonismo de ustedes. ¿Estamos mal de tiempos? Ah, venimos bien. No, vine acá porque estoy viendo que hay mucho ruido. Horacio, Vino a poner orden. Lalito, Enrique. No, fui de atrás porque quería ver quién era lo que hablaba. Ustedes saben cómo es el colegio. Van a... Bueno, vamos así, seguimos y le damos un poco más de... Se ponen muy buenos los debates, se ponen muy buenos. Bueno, partes interesadas. A ver, históricamente teníamos el usuario del auto, ustedes como estacionero, la petrolera y pare de contar. Acá se nos empiezan a meter otros actores, el que nos vende la energía. Obviamente la idea es que ustedes puedan transferir, ya sea en su estación de servicio o su estacionamiento a través de un equipo, un servicio de recarga, y uso esa expresión estratégicamente. No, acá en Córdoba no está permitido todavía la venta de red, digamos, de la red eléctrica. ¿Por qué? Hay una situación con el red que poder hasta hace un tiempo así. No, la venta no está prohibida. Está prohibida, digo. La venta de energía aquí en Córdoba. En prácticamente todo el ámbito del territorio nacional, cuando se hicieron los contratos de concesión de las distribuidoras de energía eléctrica, en la época de Menem, prácticamente todos los contratos de concesión establecieron que las empresas de distribución tenían la exclusividad de la venta de la energía. Venta de la energía. ¿Para qué? Para que si yo le compraba energía a la distribuidora que operaba el señor, no le vendiera al resto de los vecinos la energía al precio que a mí se me diera la gana. Yo tenía un PH, yo ponía el medidor en la puerta, él le compraba la energía a 10 y se la vendía a todos los demás vecinos el precio que yo quería. Y no generar una cuestión desequilibrada en ese sentido. En el único caso en el que hay algunas particularidades en ese sentido es cuando aparecen las cooperativas que le compran una distribuidora, que no le compran directamente a Camesa, etcétera, etcétera. Ese era el espíritu de los contratos de concesión, que no se distorsione esa cuestión de la venta de energía que se le estaba concesionando a empresas de distribución. Cuando viene la movilidad eléctrica y se ponen los primeros cargadores en las YPF del ACA Palermo, en el ámbito de Edenor, en Buenos Aires, Edesur, que no tenía nada que ver, presenta al ENRE una queja diciendo están vendiendo energía. El ENRE analiza la cuestión y dice, señores, esto no es venta de energía, no está encuadrado dentro del espíritu del reglamento de concesión, del contrato de concesión, por lo tanto esto es un servicio desregulado, arréglense entre ustedes. Pero la cosa quedó lo suficientemente sensible como para que YPF no se anime a revolear nunca un ticket
de venta de carga eléctrica. Aferrándose a esa cuestión, EPEC acá dijo, acá esto lo vendo yo. Lo que yo le digo siempre a ustedes en este ámbito es, señores, esto no es venta de energía, esto es venta de un servicio de recarga. Yo pregunto, ustedes van a planchar la camisa, a un servicio de planchado, ¿están comprando energía? No, están comprando un servicio de planchado, que funciona con electricidad. Cuando ustedes compran café, ¿están comprando un servicio de calefacción de agua? No, están comprando un café, están comprando cafetera, mozo, silla, etcétera, etcétera. Bueno, acá están comprando un servicio de recarga, están comprando superficie, cargador, interruptor de cabecera, playero. ¿Cómo? Bueno, ahora llegó la hora de meterse en el gran debate, que acá corto un poco el hilo conductor de la presentación, después lo agarramos de nuevo si vale la pena y si no, no. Este tema lo venimos levantando hace mucho tiempo. En el año pasado yo hice la defensa de la tesis de maestría sobre este tema en particular. Entonces la propuesta fue decir, bueno, ¿a cuánto hay que cobrar la energía que se vende en una estación de servicio? No en mi casa, pues en mi casa me la cobran en el medidor, a la tarifa residencial, punto, no hay nada que discutir. ¿Qué le importa a EPEC si yo cargo el celular, cargo el auto eléctrico o tengo el ventilador prendido toda la noche? No le interesa. Incluso, abro paréntesis, EPEC acá en Córdoba estableció que si ustedes tienen un auto eléctrico, a la noche les bonifica el 50% del valor agregado de distribución. Tienen una tarifa preferencial, no solo para cargar el auto, sino para todo lo que consuman a la noche. A la noche planchen, cocinen, usen el lavarropa, prendan la bomba, porque EPEC les bonifica el 50% del valor agregado de distribución si tienen un auto eléctrico. Les ponen un medidor inteligente y tienen ese enjuague. Cierra paréntesis. Entonces, ¿cuánto hay que cobrar en una carga rápida el servicio de recarga? Enfatizo, servicio de recarga. Entonces, lo que yo propuse, y que se ve que tan equivocado no estaba, porque Shell después hizo exactamente lo mismo, y lo pueden chequear en la aplicación Shell Recharge, bájense la aplicación Shell Recharge a su teléfono celular y chequeen lo que les estoy contando. Lo que yo propuse fue, cobremos el combustible que se reemplaza. ¿Qué es lo que estamos reemplazando? ¿Cuál es el más caro? La nafta. Yo reemplazo GNC, reemplazo gasoil, reemplazo nafta. ¿Cuál es el más caro de los tres? La nafta. Bueno, cobremos en la estación de servicio o en el punto de recarga rápida, aunque esté en un peaje, en el punto de recarga rápida, cobremos el valor del combustible que se reemplaza. Y esa fue la cuenta que hizo Shell, gracias a Dios. Ahora, hago la cuenta del combustible que se reemplaza con los kilowatt-hora, con la potencia del cargador, con lo que yo me puedo llevar, etcétera, etcétera, y saco un valor de kilowatt-hora equivalente nafta. ¿Sí? Ahora, ¿cobro por kilowatt-hora? Mi respuesta, no se les ocurra cobrar por kilowatt-hora. ¿Por qué? Primero porque van a tener una discusión con la distribuidora, con el ente regulador y con Dios y María Santísima. Segundo, porque va a venir metrología legal y va a decir, ¿va a cobrar por energía? Póngame un medidor calibrado por el INTE, por la PIRENA. Entonces, mi respuesta es, muchachos, cobren por tiempo. ¿Por qué? Porque nos evitamos el problema de la calibración, etcétera, etcétera, y esto tiene una ventaja para el operador, que son ustedes, que es la siguiente. Y está atado, todo tiene que ver con todo en esto. Qué bueno que hemos logrado recuperar la atención del auditorio, que se había puesto medio revoltoso. Empezó a ver cuánto iban a cobrar, ya se callaron. Voltaje de una batería, estado de carga de la batería. La curva esta es una curvita así. Esto no interesa mucho. La consecuencia de esto es que cuando yo cargo la batería de un vehículo eléctrico, es muy posible que la potencia arranque por acá, empiece a caer, empiece a caer, empiece a caer, empiece a caer, empiece a caer. En función del estado de carga. Del 100%, desde el 0%. Entonces, si yo me compré, y vamos a suponer que esto es 150 kilowatts. Yo me compré, ustedes se compraron un cargador de 150 kilowatts, gastaron un montón de plata.
Viene el caballero con el auto, con su batería, en este punto. Se queda cargando desde acá hasta acá. Se lleva la integral de esta energía. Ustedes le van a facturar esta energía y el tipo les ocupó el cargador 1 hora. Viene otro usuario que carga acá y se lleva mucha más energía en menos tiempo. Viene uno que viene por acá y les usa el cargador de chupete, porque se lleva muy poca energía en un montón de tiempo, les ocupa mucho el cargador. Entonces, en función de priorizar el aprovechamiento, el factor de uso del cargador, lo ideal es cobrar por tiempo. Si usted vino con la batería llena, problema suyo. Si usted viene con un auto que carga despacio, problema suyo. Yo, operador, invertí en un cargador caro para dar un servicio rápido. Si usted vino con la batería muy cargada o vino con un auto que carga despacio, no es mi problema. A veces hacemos el parangón con el alquiler de una grúa. Yo alquilo una grúa que levanta 150 toneladas. Si usted va a levantar un aire acondicionado solo de 50, no hay ningún problema, levante lo que quiera, pero la hora se la voy a cobrar por la de 150, porque tengo la potencia, porque tengo el operador, porque tengo el seguro, porque tengo el transporte, ¿sí? Esto genera la mar de las discusiones. La mitad de la biblioteca está para un lado y la otra mitad para el otro, como suele pasar en estos casos. Hay lugares del mundo que se cobra por tiempo, hay lugares que se cobra por energía. La tendencia es ir a cobrar por energía, pero son mercados maduros, donde hay muchos autos cargando a mucha potencia. Entonces, el factor de uso del cargador mejora. En Argentina, con pocos autos y pocos cargadores, necesitamos priorizar el factor de uso para que esto sea negocio para ustedes, si no estamos perdidos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Primero, cobrar el valor del kilowatt hora equivalente al equivalente nafta, que es el combustible más caro que se reemplaza. Primero. Segundo, cobrarlo por tiempo. Eso llevarlo a tiempo, en función de la potencia disponible, del cargador que yo estoy poniendo, y de esa manera mejorar la rentabilidad de la actividad. Si ustedes se meten ahora mismo en la aplicación de Shell Recharge, van a ver que el precio del cargador de 50 kilowatts de Nordelta, creo que estaba algo de 2.300 pesos la media hora. Y este cargador es de 50 kilowatts. Mientras que el cargador de Chascomús, que es de 150, estaba 3.000 y pico, 3.600, algo así, los 15 minutos. ¿Por qué? Porque el señor Shell dijo, puse un cargador de 150 acá, gasté un montón de plata en el cargador, en la instalación, en el mantenimiento, en el contrato de potencia. Ustedes van a pagar el contrato de potencia. Entonces, cuando ustedes hacen el ABC del costo anualizado de esta cuestión, ustedes hacen el ABC del costo anualizado de esto, van a encontrar que el A es el costo de capital, el cargador. El B, prácticamente igual, es el costo de potencia. El trafo. Potencia, contrato de potencia. No importa si puse el trafo o no. ¿Vieron que les cobran potencia? La demanda, el costo de demanda. Y después viene mantenimiento y después viene la energía. Por lo tanto, si yo pretendo valorizar esta transacción para amortizar este cargador en términos de energía, estoy perdido. Yo tengo que amortizar todo esto. Tengo que amortizar el costo de capital. Claro. Transacción energía o no, o sea, por el hecho de haberlo puesto en el piso, haberlo atornillado, de haber cerrado el interruptor, estoy acá. Entonces, cada... ¿Los módulos de 15 minutos son fijos? ¿Puede ser variable 15, 13, 20? Me mataste, habría que ir y hacer la prueba en Shell, pero, digamos, uno cortará los 15 minutos, lo podés poner para que corte a los 15. ¿Fracciona o no al tiempo así de oro? Claro. Sí, no lo sé. Porque vos tenés un mínimo, o sea... No, lo que debe suceder, lo que suele hacer el usuario del vehículo eléctrico es una persona bastante viciosa, ¿no? Entonces el tipo viene, enchufa el auto y se va. Cuando viene, ahí le cortás el tiempo. Se llevó lo que se llevó, de energía, pero le cobrás el tiempo. ¿Qué precio tienen los surtidores? Carísimos. ¿De 50 y de 124?
Más o menos, para que te des una noción de orden de magnitud, un 50 kilowatt está del orden de 40 y pico de mil dólares, un 120 oficial. O Blue, no, oficial. Todo ABB, todo oficial. Próximamente va a ser único. Blue. No sabemos. Va a estar todo dolarizado, dicen, qué sé yo. Un 120 debe estar 60 y pico. Ahora, lo que tiene de interesante el 120, yo sigo gastando hoja, vamos a tratar de ahorrar un poco, ser sostenibles. Dado que uno se compró un cargador bastante caro, hizo un contrato de potencia bastante grande, hizo una inversión, hizo un esfuerzo, lo ideal es que este footprint, este equipo, pueda cargar 2 vehículos simultáneamente. El 120 puede hacer esto, puede cargar 2 vehículos simultáneamente. A 60 cada uno. No, a 60.000 dólares. A 30 cada uno. 48 vehículos por día, digamos, a una hora. Sí, número interesante para tratar de responder esa pregunta. Nadie te dice la verdad, pero si vos investigás, que yo lo hice ese laburo cuando hice la tesis, ¿cuáles son los factores de uso o los despachos de los cargadores a nivel mundial en mercados maduros? Un cargador en un mercado maduro despacha unos 300 kWh diarios. Es un buen número. Un cargador en un mercado maduro despacha unos 300 kWh diarios. Si es un cargador de 50, 60, incluso por ahí un 90, un 120. 300 kWh diarios. Si eso lo llevas a tiempo, podés sacar un factor de uso del tiempo, 6-7 horas de uso diario, de las 24, un tercio más o menos. A mí me quedó haciendo ruido el tema de eléctrica. En cuanto a reglamentación normativa, hoy, ¿quién puede comprar un surtidor de estos y usarlo y instalarlo y usarlo? Porque acá, porque somos estación de servicio, pero viene Juan Pérez. ¿Por qué no lo podría hacer? Claro, por eso, esa es la pregunta. ¿Por qué no lo podría hacer? El gran tema es la velocidad de carga, digamos, ¿no? Porque si vos tenés que tener un auto con una manguera por hora, por media hora, es demasiado tiempo. No te olvides de una cosa. Acá, ¿esto se está grabando? ¿Está grabando todo? Sí, se está grabando. A ver, el usuario del vehículo eléctrico ahorra... Si querés, cortamos una... No. El usuario del vehículo eléctrico ahorra todo el año, salvo cuando sale a la ruta. El día que sale a la ruta sabe que va a pagar más caro que en casa. No tiene problema. No tiene problema. Va a pagar más caro que en casa. ¿Cuánto carga un auto promedio, un Nissan Leaf? ¿Qué capacidad de carga tiene? Una batería típica, 40 kWh. ¿Qué capacidad de carga máxima? Un Nissan Leaf, vuelvo a lo que te explicaba hace un rato, la respuesta es no sé. Más o menos la curva es así, del Nissan Leaf. ¿Sí? Lo que yo te puedo decir es que del 0 al 100%, estos son 40 kWh. Y esto es más o menos 50 kW. El Audi e-tron, por ejemplo, carga a 150 kW una batería de 90 kWh. ¿Sí? Media hora. ¿Cuánto tiempo? Depende cómo esté de llena y cómo esté de llena la batería. Si el tipo me cayó con el estado de carga por acá, Los primeros que los últimos. ¿sí? No, bueno, O sea, suponer que estás en la ruta, digamos, no, uno llegó con la lengua afuera a cargar. No, en general la cosa es así. Así era en el momento de GNC cuando... Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. El número mágico es, el tipo en general llega en el 20 y se va en el 80. ¿Por qué además se va en el 80? Porque acá se ralentiza. Entonces, llegó al 80, 81, 81, se va a la mierda. Acá no, acá viene palo y palo, ¿sí? En cambio, cuando llega acá, ya entonces el tipo se desconecta y se va. Porque lo que levanta en este último 20% es muy poquito. Si les cobras por tiempo, si le cobras por energía, se te queda. Baja más lento la batería del 100 a los 80 que... La capacidad de la batería cuando la descargo. Cuando la descargo, sí. se descarga mucho más lento, o sea, hace más kilómetros ese último 20 que
y los otros que siguen. Pero la curva de la celda está más o menos en esto. O sea, el que fabrica baterías trata de hacerla lo más posible así. Incluso las baterías se refrigeran o se calientan porque son muy sensibles a las variaciones de temperatura. Entonces, por ejemplo, el otro día me contaba un usuario de Tesla que el tipo planifica a qué cargador va a ir a cargar, que le aparece en el mapa de Tesla, y el auto le avisa que empezó a calentar la batería, el tipo estaba a 10 grados bajo cero, que el auto solo empezó a calentar la batería para que tome la mayor potencia posible la batería cuando vaya a cargar. Y le cargue más rápido. Tenga que estar menos tiempo parado. ¿Es el function de los 100% eléctrico y eléctrico? Tiene bomba de calor. Funciona como un aire frío-calor. Bomba de calor. Sí. Acá en Argentina, enchufable con zócalo para carga ya vienen. Sí. Sí, hay unos cuantos híbridos enchufables, 100%. Sí, y también está Nissan Leaf, Audi e-tron, ya trajeron la Transit, ya trajeron el Mark E. Siempre me olvido de alguno, pero hay 7, 8 modelos ahí. Kangoo. Todo enchufable con zócalo. ¿Con qué zócalo? Vamos a los zócalos, porque eso si no los va a matar de un infarto. Eso. Tiqui, 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 tiqui. Vamos a los zócalos. Esto es mi IPF, Mar del Plata con un cargador intermedio. Lo pueden hacer formato carrito si quieren. Conectores. Bueno, dijimos que había dos grandes, por favor hagan silencio. Dijimos que había dos grandes tecnologías, la corriente alterna y la corriente continua. Lamentablemente, además de la diferencia entre los zócalos de corriente alterna y de corriente continua, hay diferencia de zócalos entre sí en cada tecnología. ¿Por qué no lo hicieron todos iguales? No lo sé. Igual que el USB, igual que la multinorma de la tele cuando éramos chicos, igual que el 5G. Pero bueno, básicamente hay dos tipos de conectores. Tipo 1, predominantemente Estados Unidos y Japón, que es esta formita. Y tipo 2, predominantemente Europa, que es esta otra formita. Estas dos son tecnologías de carga en corriente alterna. La gran diferencia entre tipo 2 y tipo 1 es que si le cuentan, se acercan y cuentan las patitas, van a ver que podría ser trifásico, con lo cual puede cargar más rápido que aquel en corriente alterna. Y esta foto se las muestra un poco a los efectos de enfatizar el tema de los cargadores con cable. Si yo tengo un cargador con cable fijo, solo puedo cargar si tengo un tipo 1 con tipo 1, si tengo un tipo 2 con tipo 2. Si yo tengo un auto con conector tipo 1 y cable tipo 1 y viene mi cuñado con la Kangoo que tiene tipo 2, no carga con mi cargador. ¿Cómo se resuelve esto? Así. No, así, con un cable, con un cargador, con un toma que siempre es tipo 2 y del otro lado el cable tiene tipo 1 o tipo 2. Así se resuelve. Hace las veces de un adaptador. Los adaptadores están prohibidos y no funcionan además. Bueno, algunos funcionan, otros no. Pero esta es la solución. Entonces tengo un toma, siempre tipo 2. No, si tenés dos autos. Si tenés un auto, que venga con su cable cuñado. Si ustedes van a tener un cargador chiquito de esto en una estación de servicio, cosa que no les recomiendo, porque además la norma pide que sea con cable fijo, pero bueno, tienen un estacionamiento y quieren poner un cargador, ponen uno de estos y tienen los dos cables guardados por si alguno no lo trae. ¿Perdón? Esto carga hasta 7 kilowatts o 22 kilowatts en trifásica. Pero lo puedo bajar hasta donde yo quiero. Esto se llama toma, esto se llama ficha, esto se llama conector y aquello se llama zócalo. Como para tener un poco el léxico. En corriente continua la cosa no es mejor, es incluso peor. Estos son los formatos. Esto es 99% norma IEC. Esto se llama combo 1 porque se parece al tipo 1 con dos bodoques de corriente continua. Acá va la señal y acá va la potencia en corriente continua. Combo 2, acá va la señal, acá va la potencia en corriente continua. CHAdeMO, por acá va la potencia y por acá va la señal. GBT, que es norma china. Y Tesla. Tesla, fíjense qué importancia tienen las redes de carga, que lo hemos ninguneado a Tesla con su conector, que era una porquería, que era raro, que era exclusivo, que era un diseño propietario, qué sé yo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Donde había Combo y Tesla.
Tesla tiene la red de carga rápida de vehículos eléctricos más grande de Estados Unidos. Hay otras, EVgo, Electrify in America, qué sé yo, pero Tesla tiene la más grande. Tal es así que su conector pasó de llamarse conector Tesla a llamarse North American Charging Standard NACS. Y esto generó que, noticia de CNN el 20 de junio, hace poquito, Ford, General Motors y Rivian, a partir del 2025, fabrican sus autos con zócalo Tesla. O sea que el Tesla puede cargar otro lado. Tesla carga solo en cargadores Tesla, Manon Tropo, porque Tesla, cuando vende en Europa, vende con combo 2 y tipo 2. Y se venden unos adaptadores Tesla. De hecho, hace poco cargó un Tesla en el AK Palermo que tiene tipo 2 y cargó con el adaptador. Tema adaptadores. La diferencia entre combo, Chademo, GBT, Tesla, no es solo geométrica. Si fuese solo geométrica, hago un adaptador con unos cablecitos, ¿sí? Entre combo, Chademo, GBT, Tesla, también hay una diferencia en el protocolo de comunicación, lo que se dicen entre el auto y el cargador a los efectos de hacer una transacción segura de la energía eléctrica que se está transfiriendo y tomar información de la batería y transferir la información a la batería de manera correcta. Entonces, no es solo hacer un adaptador geométrico, es también un protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación de Chademo y de GBT es muy parecido, no es igual. Los de combo entre sí son iguales, pero no tienen nada que ver con Chademo y tampoco tienen nada que ver con Tesla. Quiere decir que no es solo que hago unos terminalitos con un cablecito. Exactamente. Si no, sería fácil hacer un adaptador. Le pego un hachazo y se terminó. Pero acá hay un protocolo para que el cargador y el auto hablen en forma correcta. Señor. Ahí vamos. Ahí vamos. Tiki, 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 tiki. Bueno, este es nuestro emblemático, la nave insignia de ABB, el Terra 54, que también viene en 120 y 180. ¿Qué le ponemos al Terra para que cargue la mayor cantidad de autos posibles? Le ponemos uno de corriente alterna, hay una foto mejor. Ahí va. Le ponemos uno de corriente alterna, le ponemos un combo y un Chademo. Con esto prácticamente cargamos todos los autos del mercado, al menos todos los que están presentes en Argentina. En la versión 50 kW no puede cargar dos autos en continua en simultáneo, en la versión de 120 sí. En esta versión puede cargar en alterna y continua simultáneo. La verdad que se está dejando un poco de lado, sobre todo en alta potencia, la carga en alterna. ¿Por qué? Porque me ocupan el cargador para tomarme poca energía. Con lo cual, después tengo la discusión, vine con una Kangoo que carga en 7 kW y me cobraste 3.200 pesos los 15 minutos. Bueno, yo te puse un cargador que puede cargar el e-tron. Vos viniste con la Kangoo. Esa es un poco la discusión que hay hoy en día con eso. Pero, a ver, buena parte de toda esta información sería interesante que ustedes la capitalicen para convertirse en protagonistas también y subir a la Secretaría de Energía y decir, che, definamos, a ver qué hacemos con esto. Nosotros los acompañamos de mil amores, tenemos escritos ríos de tinta sobre esto. Así que estaría bueno que esto lo subamos a las autoridades y decir, che, mirá, está este problema, queremos ver esto. ¿Cómo? Incluso en el laburo este que yo les comentaba, se plantean, vamos a volver acá un cachito, porque ustedes ya me preguntaron a cuánto lo van a vender la energía, y yo les propuse que la vendan al equivalente nafta, que era una cosa bastante lógica. Lo que ustedes no me preguntaron, y yo tampoco les sé responder, es qué rentabilidad les va a dar eso. Y para que podamos saber la rentabilidad, vamos a tener que tener los P por Q. El precio y la cantidad. 2.600 por media hora. ¿Y cuántos autos van a venir? No, bueno, por la media hora, contra las 7 horas son 14, 2.600. Pero ¿cómo sabés que lo vas a usar 14 horas?
negocio de ese media hora. ¿Y cómo sabes que van a venir 14 señores? Bueno, con ese promedio que diste vos. Claro, el promedio en un mercado maduro. ¿Cómo va a madurar ese mercado? Entonces, haciendo hipótesis, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer escenarios. Vamos a pensar que un cargador podría tener un escenario lineal, cosa que sabemos que no va a pasar porque ya no arrancamos de acá. Pero un cargador podría tener un comportamiento así o podría tener un comportamiento más así. ¿Sí? No sabemos. Si uno diseña estos escenarios de factores de uso, ¿se entiende a dónde voy? ¿No? Es decir, ¿cómo va a crecer este mercado? Pongamos que crece así. Acá ustedes pierden plata y empiezan a ganar plata acá. En este escenario ustedes empiezan a ganar plata antes. Cuando ustedes calculan el valor actual neto o la tasa interna de retorno de estos proyectos, tienen que saber cómo se van a comportar estos escenarios. Si no saben cómo se comportan estos escenarios, si no sabemos cuánta gente va a venir a cargar a lo largo del tiempo, de 10 años, ponele, no sabemos cuánto van a ganar. Bueno, yo este laburo lo hice, se los comparto. Este laburo lo hice. Y en este escenario, es un escenario bastante interesante, vendiendo esto al valor del equivalente nafta. En este escenario no es tan interesante. Entonces, ¿qué hacemos cuando el escenario no es interesante? Ustedes no ponen cargadores. Si no es negocio, no ponen cargadores. Listo. ¿Cuántos autos se vendió en Argentina y qué crecimiento en los últimos años? ¿Me va a ir de la mano? Son muy pocos autos y no ha crecido todo con la velocidad que querríamos. Es decir, estamos más cerca de esto que de esto. Incluso podría haber un escenario lineal, si querés, también, ¿no? Entonces, la pregunta es, si esto no es rentable, ustedes no lo van a poner. Estamos claros, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea rentable? Aumentar el precio. Promocionando para que Promocionando. Vamos a promocionar. Toda tecnología que uno quiere... A ver, ¿se acuerdan cuando les... Viendo los surtidores en Comodato, una cosa así. Ni loco. ¿Se acuerdan cuando... ¿Se acuerdan? Espere. No se me desorganicen que ya estamos. Regálenme 15 minutos más. Regálenme 15 minutos de atención. Tengo una idea mejor todavía. Regálenme 15 minutos de atención. Hace un rato, cuando empezamos, dijimos que esto era objetivo del Estado. Disminuir los gases de efecto invernadero era un compromiso del Estado con el Club de París, etcétera, con el IPCC. O sea, hay que reducir los gases de efecto invernadero en el transporte. Los vehículos eléctricos reducen los gases de efecto invernadero en el transporte. Para que haya vehículos eléctricos necesitamos que haya cargadores. Y la verdad que parecería que lo más lógico es que los pongan ustedes. ¿Sí? ¿Quién lo va a poner si no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea negocio para ustedes? Bueno, tenemos que darle una ayuda. Toda tecnología novedosa que está asociada a una política pública, en general, recibe algún mecanismo de ayuda. De ayuda, de subsidio, de ayuda, de soporte. ¿Cómo hacemos para darle a esto un mecanismo de ayuda que no desfondee, que no desfinancie al Estado? ¿Sí? Porque a fin de cuentas vamos a estar cargando autos caros de gente que hace negocios. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un esquema más virtuoso que no sea que el Estado les dé plata, digamos, sin mayor fundamento? Bueno, una de las alternativas podría ser que con un pequeñísimo aumento en el impuesto al dióxido de carbono, que es el impuesto ideal para penalizar el combustible líquido, se genere un fondo con el cual se puedan generar aportes para que ustedes puedan poner cargadores. Entonces, haciéndole un pequeñísimo toque. Ustedes que son del palo, ¿cuántos litros de combustible líquido se venden en Argentina por año? Los maté. Bueno, se venden más o menos 15.000 millones de litros de combustible líquido entre nafta y gasoil.
Se quedaron mudos. 15.000 millones de litros de combustible líquido entre nafta y gasoil. En Argentina. Anual, anual. Venta anual. No, estación de servicio. Estación de servicio. Nafta y gasoil. Nafta y gasoil, 15.000 millones de litros de combustibles líquidos por año. Si le pedimos a cada señor que cargue el litro de nafta un pesito por litro, juntamos 15.000 millones de pesos. Con 15.000 millones de pesos, sí, pero ¿sabés qué pasa? No, le estoy cobrando al que contamina, cuanto más contamina, más paga. Y eso es un principio que está en la Constitución. No, hoy pagás impuesto al dióxido de carbono. ¿Vos sabías que pagás impuesto al dióxido de carbono? Todo el mundo paga impuesto al dióxido de carbono, ¿eh? Bueno. Y pagamos... ¿Qué hacemos entonces? No, pero no por ese lado. ¿Y por dónde lo harías? Bueno, no voy a generar déficit. Le voy a pedir a todo el que contamine que por cada litro de nafta que queme me dé un peso. Lo voy a subir un cachito. Un peso. Un peso que... ¿Cuánto está? ¿200 y pico de mango el litro? ¿Cuánto representa? Bajar el precio de los subsidiarios. Subsidiar a los fabricantes que... Bueno, a ver. Están comprando por 250 mangos, están comprando impuestos. Es una propuesta. No, bueno, hay varios. Es una propuesta. Ustedes que son empresarios seguramente pueden tener otra propuesta. Otros sectores pueden tener otra. A ver, de pronto pueden decir, esto yo lo estoy pensando a nivel nacional, pero supongamos que ustedes en la provincia de Córdoba, la propia provincia dice, como yo quiero ser una provincia sostenible, voy a generar un impuesto a la no sé qué. No le cobré impuesto automotor de vehículo eléctrico. No, pero hoy en muchas jurisdicciones ya no se le cobra. Pero el tema es cómo generamos un fondo para que el cargador sea rentable antes de lo que tiene que serlo, porque si no ustedes no lo van a poner. Como hacen con los generadores de hoy, que ABB tienen que saber que tienen una serie de beneficios fiscales y después de distribución para que las empresas que están haciendo esto... No nos olvidemos que hoy todos nosotros... Disculpe, esos precios de surtidores, disculpe, no conozco, pero lo comparo con GLC, con líquido, tan carísimo. No hay... eléctricamente no hay una gran sofisticación en un surtidor, ni un rectificador. ¿En un cargador de esto? Yo lo invito a que vea uno desarmado y después me cuenta. Lo invito, cuando instalemos uno acá en Córdoba, se viene a verlo. Si es un rectificador, las cuestiones eléctricas están bajando. Habrá unos 50. Menos. No. Viniendo para acá, mirá, viniendo para acá tenés, bueno, en Buenos Aires hay, en Autopista Buenos Aires-La Plata, yendo a Mar del Plata hay, en Dolores hay, en Chascomús hay, en Las Armas hay y en Mar del Plata hay, y en Pinamar. Exactamente. Después tenés, viniendo para acá tenés, en Rosario hay, en San Pedro, yendo a Rosario hay en San Pedro y hay en Rosario. ¿Cómo? ¿Está filmado? ¿Está con film? No. Ah, yo pasé por uno en la autopista que está... ¿El de San Pedro? Una IPF. El de San Pedro lo puse en marcha yo, así que ese funciona. Y lo puse en marcha antes de Navidad. O antes de fin de año. Casi todos. ¿Qué otras marcas? No te lo voy a decir. No, prácticamente, a ver, marcas en el mercado... Bueno, es una muy buena pregunta. Marcas en el mercado de cargadores. Marcas líderes, marcas intermedias y las otras. Marcas líderes. Yo te diría ABB y Siemens. Marca intermedia. Tenés por ahí Sir Latina, Escame. ¿Cambian mucho los precios? Cambian. Y después los chinos, la chinada que... si vos pesás un cargador, ya ahí tenés una diferencia grande. Yo te traigo un cargador de 50 kilowatts de una marca top, y uno de segunda y uno de tercera, y el peso es distinto. Pero hay un tema que es importantísimo en esto. Claro, hay un tema que es importantísimo, el señor que me ningunea los cargadores.
Hay un tema que es compatibilidad electromagnética. Hágame un poquito de silencio. Compatibilidad electromagnética. Se los voy a tratar de dibujar rápidamente. Es Aníbal. Se lo voy a dibujar rápidamente. ¿Qué es la compatibilidad electromagnética? Eso se aplica a muchos productos eléctricos y electrónicos, pero en los cargadores es importantísimo porque hay mucha potencia. Yo tengo una cuestión, no importa qué, que es eléctrica, ¿sí? Funciona con electricidad. Esta cuestión puede emitir radiaciones electromagnéticas al ambiente o puede recibir radiaciones electromagnéticas del ambiente. Entonces, yo tengo un marcapaso, paso por un lugar donde mi marcapaso recibe mucha radiación electromagnética y a mí me da un bobazo y me muero, ¿sí? O yo tengo un ABS de un auto y paso por abajo de una línea de alta tensión y la radiación electromagnética es muy fuerte y se me dispara el ABS dentro del auto. Entonces, este que está acá es el plano de la inmunidad. ¿Qué tan inmune es mi artefacto a la radiación electromagnética? Y este plano es cuánto emite mi artefacto. A lo mejor mi marcapaso no emite nada, pero mi computadora emite un montón. Las emisiones y las inmunidades son tanto por el aire, por el ambiente, como por el cable. ¿Cuántas veces uno ve rayas en la tele porque enchufaron algo? ¿Sí? Esas son perturbaciones electromagnéticas conducidas, no irradiadas. Entonces tenemos emisión e inmunidad, radiado conducido. El cargador a 50 kilowatts cargando un Tesla radia como la gran perra por el aire y por el cable. Entonces un transformador de media tensión que tiene 500 kVA... Anda 50 ciclos. ¿Al lado del búnker? Anda 50 ciclos. ¿No hay problema? No. Al cargador con frecuencia. Exactamente. Cuanto más alta la frecuencia, más se irradia y cuanto más potencia... Si aumenta la frecuencia, baja la potencia. No necesariamente, están los 50 kilowatts. Bueno, a ver, hay que ver, baja la potencia. ¿Cuánto baja? No entiendo, no hay cosa que no me cierre. No importa. Créame, haga un acto de fe. Haga un acto de fe. Haga un acto de fe. Entonces... Disculpa, soy así, pero algún conocimiento tengo. No, está bien, pero... Me hablo de los motores eléctricos porque también estoy en el tema. Créame que una de las... ¿No han perjudicado los motores eléctricos de la empresa de motores eléctricos? Discúlpeme, no, ya que estamos acá... Tenemos 5 a 10 minutos Dale. para cerrar, ya se nos pasa la... Listo. Entonces, en términos de precio, la inmunidad, tanto irradiada como conducida, las emisiones irradiadas y conducidas son importantes. Ustedes si le empiezan a andar mal las computadoras de la estación de servicio porque el cable se les llena de armónicos, me van a llamar y me van a potear. Decir, che, este cargador, bueno, los cargadores de ABB son inmunes a la conducida y la irradiada, los de la competencia, pues vaya uno a saber. Entonces, ese es un poco, claro, todo lo que va por el cable, todo lo que va por el ambiente. El tipo pasó, ¿sí? Se le disparó el airbag, se le paró el marcapaso, no le anda el teléfono. ¿Y la calidad del servicio? Y la calidad de servicio. Las armónicas que se generan. La indisponibilidad que pueden llegar a tener por... Y las indisponibilidades y demás, ¿no? Así que bueno, todo es un tema bastante interesante. Pero bueno. También poner un equipo autónomo de energía eléctrica. Cualquier electricista que instale, que esté matriculado, que esté calificado y demás, que instale un equipo de esta potencia, lo puede hacer. Sí es interesante el tema de las protecciones. Las protecciones, ahí van a tener que ver el manual, lo discutiremos punto a punto, pero ahí... ¿La operación? Hasta yo lo puedo hacer, no es necesario. En general, esto... Tiene que ser personal capacitado. ¿Para operarlo? No. Yo les cuento mi historia personal. Yo a los 17 años pensé cómo puede ser que nos movamos con máquinas que tienen una eficiencia del 30%, habiendo máquinas que tienen una eficiencia del 90%. Me fui desahuevando de a poco porque trabajé en la industria ferroviaria, trabajé en la industria automotriz, pero siempre me quedó ese tema de decir, che, ¿cómo? Bueno, hoy me llegó la hora. Cuando vi que la hora llegaba, con otro grupo de locos empezamos a trabajar en esto y formamos la BEA. Y de tanto investigar y meterme, qué sé yo, la industria del cargador me chupó así, me dijo, vení a laburar con nosotros ya que estás tan entusiasmado.
¿A qué voy con esto? A que yo, honestamente se los digo, les vengo a hablar de esto, a compartir todo lo que sé, pero desde una profunda convicción de que esto está bueno. Porque desde el punto de vista de la eficiencia es bueno, desde el punto de vista del ambiente es bueno, desde el punto de vista de la salud es bueno. Así que créanme que esto tiene una cuota de honestidad profesional. Yo creía en esto, por eso trabajo en esto. No es que creo en esto porque trabajo en esto.